Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Damos gracias a Dios por un domingo que el Señor más que nos concede o me concede llevar esta enseñanza para ustedes. Gracias por el apoyo que dan al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos agradecidos por ello. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aquí de Lancaster, y estamos contentos porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. ¿Y cómo no estarlo si Él es el que suple todas nuestras necesidades? Muy bien, en esta mañana, ¿verdad? Después de haberlo saludado, ¿verdad? Vamos a mirar la lección, ¿verdad? Número 15, ¿verdad? Para el 12 de junio del 22. Gloria al Señor. Y el título se titula Esperando al Espíritu Santo. Muy bien, antes de dar inicio a la clase, voy a hacer una oración para que sea el Señor, ¿verdad?, el que me ayude a poder compartir con ustedes esta enseñanza, y damos gracias a Dios por ello. Padre, en esta mañana te doy gracias por permitirme, Señor, estar una vez más aquí al frente, Señor, con el propósito, Señor, de llevar esta enseñanza para el bienestar de alguien, Señor, que lo necesite, Señor. Gracias por ustedes que escuchan, Señor, este video semana a semana. Gracias, pastores y iglesias, estamos agradecidos por ello. Esta mañana es una mañana bonita, aleluya, en la que nos vamos a gozar. Esperando que usted se goce en su iglesia, ¿verdad? Que usted asiste, ¿verdad? Porque también ahí hay enseñanza de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, una vez más participar en esta clase con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Muy bien. Ya dijimos, ¿verdad?, que el título de la lección es Esperando el Espíritu Santo. Y la lección se encuentra en Lucas 24, del 44 al 53, y luego pasa al libro de los Hechos, 11:26, y luego el libro de los Hechos 2, del 1 al 4. Gloria al Señor. Muy bien, hay un error, ¿verdad? Es el capítulo 1, ¿verdad?, de Hechos, el versículo 26. Gloria al Señor. Muy bien. El título ya lo dijimos, ¿verdad? Ahora voy a leer la verdad central, que dice: Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. El versículo clave se encuentra en Hechos 5:32, que dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Muy bien, vamos a iniciar la enseñanza, ¿verdad?, en esta mañana, esperando que usted tenga su expositor, y si no, en la Biblia, en la palabra de Dios, están las citas, ¿verdad? Ya las dijimos, aleluya, es Lucas 24, de 44 a 53, y Hechos capítulo 1, versículo 26, y luego Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Muy bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, como introducción, ¿verdad?, al estudio. Vemos que este es una continuación, ¿verdad?, de la lección que estuvimos, ¿verdad?, la semana pasada sobre Pentecostés. Pentecostés fue solo el comienzo de un plan mucho más grande que Dios tenía para la expansión de la iglesia. Pero todo comenzó con la espera del Espíritu Santo, no con adelantarse a ni quedarse atrás. El estudio de hoy comienza en el libro de Lucas, que proporciona los antecedentes necesarios de lo que estamos a punto de estudiar. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fueron escritos por Lucas, quien viajó con Pablo y se desempeñó como su médico personal. El libro de los Hechos podría considerarse como una continuación del Evangelio de Lucas.
Hay una actividad inicial y dice algo no incluido. ¿Cuáles son algunas de las cosas que requieren de una herramienta o de otro artículo para ser útiles? Las respuestas pueden incluir herramientas que funcionan con pilas, o sea, nosotros las conocemos como baterías, ¿verdad? Pero en ciertas partes, ¿verdad? Digamos, de México o de diferentes áreas, le llaman pilas, pero nosotros las conocemos como baterías. Latas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que son botes, ¿verdad? De, ¿qué podemos decir? De jugos, ¿verdad? Que se tienen que, la única manera que se abren, se tiene que usar un abrelatas, ¿verdad? Que nosotros le conocemos, ¿verdad? Un abridor, ¿verdad? Y lámparas, ¿verdad? Que se necesitan, ¿verdad? Una bombilla, ¿verdad? Para que prenda. Nosotros le llamamos como un pivote, ¿verdad? En diferentes partes, ¿verdad? Se le llama diferente. Esas lámparas, ¿verdad? No se usan ya en el tiempo actual, pero se usaban en los tiempos, ¿verdad? Pasados, ¿verdad? Todavía su servidor, ¿verdad? Alcanzamos a usar en México, ¿verdad? Esa clase de lámparas que se le echaba cierta clase de aceite, ¿verdad? Petróleo, ¿verdad? Para que prendiera, ¿verdad? Muy bien, esas son cosas, ¿verdad? Que se necesitan, ¿verdad? De otra cosa para que puedan funcionar. También la batería, ¿verdad? O sea, aquí se conoce como la flashlight. La flashlight necesita, ¿verdad? También una batería, porque sin la batería las lámparas, ¿verdad? No trabajan, ¿verdad? En México las conocemos como lámparas, las conocemos también como baterías, ¿verdad? Pero muy bien, solamente estamos tratando de introducir, ¿verdad? La lección, la palabra de Dios, que hay ciertas cosas, ¿verdad? Que se necesitan, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Hacer el trabajo debido. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor que la lección de hoy es un recordatorio de que la presencia y el poder del Espíritu Santo son los medios imprescindibles para cumplir la misión. Esa es la realidad. Por eso están estos ejemplos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es indispensable para que nosotros podamos desempeñar este trabajo o esta misión que el Señor nos ha dado de poder predicar la palabra del Señor o anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que es imprescindible, ¿verdad? Para llevar el Evangelio por todo el mundo. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Dice, hay un dicho popular, es las cosas buenas llegan a los que esperan. Si bien eso no es siempre cierto, Dios tenía algo bueno para los seguidores de Jesús, pero tuvieron que esperar el día de Pentecostés. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, el tiempo de Dios. La espera de ellos ayudó a cumplir el propósito divino cuando este don fue derramado sobre los primeros creyentes. Ese propósito todavía se cumple hoy a través de los creyentes llenos del Espíritu. Muy bien, encontramos la parte 1, ¿verdad? En lo que dice, se les ordena esperar. Y la inciso A dice, el poder del Espíritu es la promesa, ¿verdad? Sabemos que es la promesa del Padre, ¿verdad? Que hizo, ¿verdad? Que enviaría el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo es una necesidad. Esos tres, ¿verdad? Temas, ¿verdad? Vamos a verlos primero, ¿verdad? En las que se encuentra en Lucas 24, del 44 al 49. Dice, en estos versículos describen la noche del primer domingo de Pascua, ¿verdad? Los discípulos apenas comenzaron a comprender el significado de la resurrección. O sea, el primer domingo, día de resurrección, ¿verdad? Es cuando se dieron, ¿verdad?
estos estudios que estamos dando, ¿verdad? En esta mañana se dieron estos eventos, ¿verdad? Acabando todavía de resucitar Jesús, los discípulos todavía estaban confundidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que había sucedido? Se preguntaban, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Dice la palabra de Jesús. Horas antes Jesús se había aparecido a María Magdalena. Después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Que Jesús resucitó un domingo por la mañana. Dice la palabra de Dios también en el libro de Lucas que muy oscura la mañana, ¿verdad? Fueron Marías, ¿verdad? Con el propósito, ¿verdad? De ungir al Señor. Pero la sorpresa que se llevaron, que ya no estaba en la tumba, pues sí, gloria a Dios. Y ellas andaban preguntando en dónde estaría, pero el Señor se les apareció primeramente a María Magdalena y a algunos de sus discípulos. Luego se le apareció a 2 de sus seguidores, mientras ellos iban camino a Jerusalén, a Emaús, revelando quién era él solo cuando bendijo los alimentos, ¿verdad?, que estaban. Estos 2 varones, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, seguidores, ¿verdad?, mientras iban a Jerusalén, a Emaús, iban platicando, ¿verdad?, las cosas que habían sucedido. Repito, eran cosas que todavía ellos estaban confundidos, asombrados, no sabían lo que había sucedido. Y estos 2 varones llevaban pláticas que lo que había pasado, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad?, había, ¿verdad?, muerto en la cruz del Calvario, y las pláticas que llevaban era que se había dicho que iba a resucitar, pero en realidad decían ellos ya es el 3er día y nada ha sucedido. Aunque algunos, ¿verdad?, andan diciendo, ¿verdad?, que ya Jesús resucitó, pero ellos iban como confundidos platicando, y enseguida ¿verdad?, se les arrimó un personaje, ¿verdad?, y platicando con ellos les dijo, ¿qué pláticas son estas?, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, esos seguidores de Jesús le preguntaron a la persona que le dijo qué pláticas son estas, le dijeron que tú eres el único que no ha sabido qué es lo que ha sucedido. No, ahí le platicaron la historia de que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, y todavía decían que iba a resucitar, pero es el 3er día y nada ha sucedido. Y siguieron caminando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo 13, ¿verdad?, que siguieron caminando, y al llegar a la casa de esos seguidores de Jesús le dijeron, quédate, Señor, ya se hace tarde, ¿verdad? Y Jesús aceptó la invitación. Al momento, ¿verdad?, de partir el pan, ¿verdad?, ellos reconocieron, ¿verdad?, cuando Él lo partió y empezó a orar, y dijeron, es el Señor, pero ya se había ido, Jesús ya se había desaparecido. Dice que estos 2, ¿verdad?, seguidores inmediatamente se fueron a Jerusalén, ¿verdad?, a dar las buenas nuevas, ¿verdad?, de lo que había sucedido. No se dieron cuenta hasta cuando al comer el alimento y al partir el pan, se dieron cuenta que era el Señor. Apresuradamente se regresaron a Jerusalén para contarle la noticia a los discípulos. Después de la resurrección, ¿verdad?, Jesús se apareció a sus seguidores en varias ocasiones, ¿verdad? En Lucas 24:36, ¿verdad?, tenemos una bonita, ¿verdad?, lectura o una bonita enseñanza en donde dice, Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estás turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como los que veis que yo tengo.
Y diciendo estos, le mostró sus manos y le mostró sus pies. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no le creían, estaban maravillados. Y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él las tomó y comió delante de ellos. Pues sí, gloria a Dios. Por eso dice la palabra en el expositor que estamos leyendo, ¿verdad? Que después de su resurrección Jesús se apareció a sus seguidores en varias ocasiones. En esta aparición registrada en el Evangelio de Lucas, Jesús les recordó que les había enseñado sobre la necesidad de que Él sufriría en la cruz y resucitaría para proporcionar el perdón de los pecados. Sus discípulos serían testigos de Jesús ante el mundo, pero primero necesitaban recibir el poder del Espíritu Santo, el don que el Padre les había prometido. Con la ayuda del Espíritu, los seguidores de Jesús contaban con la misión y el mensaje y el medio para cumplir su llamado. En esta ocasión, Jesús les abrió la mente para comprender lo que las Escrituras habían anunciado cerca de su obra como Mesías para cumplir el plan de Dios para la redención de la humanidad. La referencia de Jesús a la ley de Moisés, los profetas y los salmos incluyen todo lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Cada una de estas tres divisiones contenía profecías relacionadas con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Los apóstoles fueron testigos directos del ministerio y la resurrección de Jesús. Su misión era proclamar las buenas nuevas para toda la tierra y Jerusalén era el punto de partida. De ahí iban a empezar a llevar el mensaje. El mensaje presentaba la necesidad de que la gente se arrepintiera para recibir el perdón de los pecados. El medio para cumplir la misión de proclamar el mensaje era el poder y la obra del Espíritu Santo. La presencia y el poder del Espíritu en la vida de los creyentes era una promesa del Padre. Y al Padre había prometido, ¿verdad?, que Jesús iba a venir. Era una promesa hecha, el poder del Espíritu y la promesa del Padre. Muy bien. Participación, ¿verdad?, para alumnos. Una pregunta. ¿Por qué los cristianos necesitan la presencia y el poder del Espíritu obrando en su vida? Porque es el que da gozo, es el que enseña, es el que guía, Él es el maestro, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cómo explicaría qué es el arrepentimiento a alguien que no asiste a la iglesia? Una vez más, proclamar las buenas nuevas y decir o testificar que Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados y que al tercer día resucitó, ¿verdad? Y está en el trono de la gracia con su Padre, ¿verdad? Eso es uno de los testimonios que debemos nosotros dar a alguien que no conoce de la palabra de Dios, que Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a pagar lo que nosotros deberíamos de pagar y que gracias a Dios por ello somos salvos y hoy podemos predicar la palabra del Señor. Muy bien, el poder del Espíritu, una necesidad, ¿verdad? Es el segundo, ¿verdad? El inciso B, el poder del Espíritu es una necesidad. En realidad sí, es una necesidad y lo vamos a ver de acuerdo a la Escritura. Jesús se centró en las instrucciones finales que ayudarían a preparar a sus discípulos con la misión de proclamar el reino de Dios. La parte fundamental de su enseñanza
era la necesidad de que los discípulos fueran bautizados en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu obrando en ellos, y a través de ellos serían testigos de Jesús donde quiera que fueran. Aunque tenían una curiosidad natural por conocer el plan de Dios para el futuro de la nación, debían de concentrarse en la misión de llevar el Evangelio a las naciones, ¿verdad? Porque tenían, ¿verdad? Porque tenían ellos, ¿verdad? Aleluya, podemos decir, esa pregunta, ¿verdad? Que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y Jesús les dijo, ¿verdad? No es, aleluya, el tiempo. A ustedes no se fijen en el tiempo ni las sesiones, ¿verdad? Lo que tienen que ver es que prediquen este evangelio a toda criatura. Tenían una curiosidad natural por conocer el plan de Dios para el futuro de la nación judía. Ellos pensaban que en ese momento, ¿verdad?, Jesús iba a poner todo en orden, ¿verdad?, con los romanos, ¿verdad? Pero Jesús, él no estaba interesado en ello. Él estaba interesado en que los discípulos recibieran el Espíritu Santo para poder llevar este mensaje de la palabra de Dios a toda nación y a todo pueblo y a toda idioma, ¿verdad? Ese era lo que les estaba diciendo Jesús. Si bien los discípulos se les había destinado una gran misión, Jesús les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 1:4, ¿verdad? Que dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Estamos mirando Hechos, ¿verdad? 1, el versículo 4. Y luego el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice la palabra del Señor, Juan el Bautista había bautizado a la gente en agua. Los discípulos serían bautizados en el Espíritu, del cual había hablado Juan, quien los investiría de poder para el servicio. Los apóstoles le preguntaban a Jesús sobre la restauración de Israel como nación soberana. Si bien puede parecer fuera de lugar, ellos posiblemente sabían que un derramamiento del Espíritu estaba ligado a la restauración de Israel en las profecías relativas en los últimos días. Ezequiel 36-37, que hace poco tuvimos esta clase, aleluya, y Joel 2:28, Jesús gentilmente le refirió su atención a la tarea que tenían entre manos. Dios en su tiempo cumpliría la promesa de restaurar el gobierno de Dios en Israel, pero deberían ser sus testigos llevando el Evangelio a los confines de la tierra. Eso es lo que, ¿verdad?, Jesús, aleluya, estaba, ¿verdad?, enseñándoles, ¿verdad?, que era más importante, ¿verdad?, predicar el reino de Dios, ¿verdad?, a toda criatura. Y les dijo, cuando ellos les preguntaron, ¿verdad?, ¿restaurarás el reino ¿verdad?, de Israel en este tiempo? Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Pero el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Dice, ahora brinca Lucas 24, 52 y 53 y dice, ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios
Gloria al Señor, aleluya. Y luego ya pasamos, ¿verdad?, al libro de los Hechos, una vez más, el 1 y el 12. Dice la palabra de Dios: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, subieron a aquel lugar, ¿verdad?, y empezaron a adorar el nombre de Dios. Dice, los cristianos a veces, ¿verdad?, nos distraemos tratando de descifrar los eventos de los últimos tiempos y no permanecen en la misión. Los discípulos de Jesús deben de ir con el Evangelio a todas las naciones. Es revelador que la palabra griega para testigo sea también la raíz de la palabra mártir. El poder de permanecer firmes en Cristo como sus seguidores y proclamar el Evangelio aunque estén frente a la oposición, proviene solo de estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay otra pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera el conocimiento de que vivimos los últimos tiempos debe afectar nuestra respuesta a la misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra? ¿De qué manera el conocimiento que vivimos los últimos tiempos debe de afectar nuestra respuesta a la misión de llevar este Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Es una, ¿verdad?, ordenanza, ¿verdad?, que Jesús le dio a sus discípulos de llevar este Evangelio a toda criatura hasta los últimos de los tiempos, ¿verdad? Y luego pasamos a la parte 2, donde dice adorar y esperar. Una vez en la continuación de Lucas 24, 50 y 53. Después de darles instrucciones finales a sus seguidores sobre su necesidad de ser investidos del poder de lo alto mediante el don del Espíritu, Jesús los bendijo, luego ascendió al cielo. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron una bendición que incluyó la bendición que les dio cuando ascendió al cielo. No podemos afirmar nada con certeza, pero puede haber sido similar a su oración por ellos en Juan 17. En esta oración, Jesús pidió que fueran protegidos, que hubiera unidad entre ellos, que experimentaran el gozo al ser enviados al mundo para proclamar el reino de Dios. En esa oración, repito, Jesús le pidió que fueran protegidos, que hubiera unidad entre ellos y que experimentaran gozo al ser enviados al mundo a proclamar el reino de Dios. Conforme Jesús ascendía al cielo, los discípulos lo adoraron. Él era su Mesías que habían esperado durante siglos, el Salvador resucitado y el Señor exaltado. Cualquier duda que tuvieran aparentemente se había esfumado. Como la muestra de la oración y el gran gozo que expresaron, el templo se convirtió en su lugar habitual de reunión y adoración a Dios, mientras esperaban la promesa de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Los acontecimientos de las últimas semanas probablemente los ayudaron a ver el tiempo que había pasado junto a Jesús con una fe renovada. La lectura del sermón de Pedro en Hechos 2 revela su clara comprensión de quién es Jesús y cuál fue su misión. Los discípulos fueron obedientes, permanecieron en Jerusalén, se reunían en el templo para adorar a Dios mientras esperaban el prometido derramamiento del Espíritu Santo. Una participación. ¿Por qué la ascensión
una parte esencial del Evangelio. ¿Por qué es que la ascensión es una parte esencial del Evangelio? ¿De qué manera una mejor comprensión de Jesús fortalece su deseo de adorarle? Sí, el deseo de nosotros de adorarle, ¿verdad? Y como dice la pregunta, ¿por qué es esencial para el Evangelio la ascensión? Porque miramos, ¿verdad? O podemos ver a través de la Escritura que Jesús fue al cielo con el Padre. Y así como fue, sabemos bien que un día volverá, ¿verdad? Por nosotros. Sí, pero tenemos, ¿verdad?, que esperar, ¿verdad? Dice el inciso B, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, esperar nunca es fácil. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿Verdad? Pero difícilmente nos negaremos a hacerlo cuando son mensajeros del cielo, quienes lo ordenan. Cuando alguien lo ordena, ¿verdad?, del cielo, lo tenemos que obedecer. Imagínense el desconcierto de los discípulos mientras regresaban a Jerusalén. En los últimos 40 días habían visto a su amado Maestro crucificado y habían hablado con él después de su resurrección. Ahora habían visto mensajeros celestiales diciéndoles que esperaran en Jerusalén. En Hechos, Lucas describe la ascensión de Jesús, agregando detalles al relato. Mientras Jesús ascendía en una nube, lo ocultó de la vista de los discípulos. 2 hombres, probablemente ángeles, aparecieron repentinamente entre ellos. Su mensaje impulsó a los discípulos a la acción y los llenó de esperanza. Jesús volvería como les fue prometido, pero hasta entonces tenían sus órdenes que seguir. Estimulando por estos mensajeros, los creyentes regresaron a Jerusalén para esperar el Espíritu Santo prometido. Los 11 juntos con otros se reunieron en el aposento alto. La resurrección y la ascensión tuvieron un impacto obvio en la vida de los más cercanos a Jesús. La comunidad de fe incluía a varias mujeres que habían seguido a Jesús durante su ministerio. También incluía a María, la madre de Jesús, y a sus medios hermanos que habían crecido con él. Y finalmente también lo reconocieron como Señor. Aunque estos creyentes no sabían qué esperar, fueron obedientes y aguardaron el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo que Jesús prometió. Mientras esperaban, se concentraban en la oración y la oración. De la misma manera, mientras esperamos que Dios cumpla el plan con nosotros, podemos enfocarnos en orar y adorar. Participación. Esperar en el Señor debe considerarse un empeño activo o pasivo. Una buena pregunta. Esperar en el Señor debe ser un empeño, ¿verdad?, activo o pasivo. Yo diría que estuviera activo, ¿verdad?, porque estamos en un continuo, ¿verdad?, esperando la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la actitud de los creyentes mientras esperan el cumplimiento del regreso prometido de Cristo? Es seguir, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre de Dios, llevando este evangelio a toda criatura, mantenernos ocupados, ¿verdad?, en las cosas de Dios mientras esperamos, ¿verdad?, la venida de Cristo, que eso es lo que la iglesia, ¿verdad?, todos nosotros estamos esperando la venida de Cristo, aleluya, el cumplimiento del regreso prometido de Cristo, mientras, ¿verdad?, estemos trabajando, ¿verdad?, en la obra del Señor, orando y glorificando el nombre de Dios. Hay que obedecer y recibir. Qué difícil posiblemente fue reemplazar a uno de los suyos. Pedro obviamente estaba familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento, porque entendía que no solo
procedían de la traición de Judas, sino que también hablaban de la necesidad de otro que asumiera ese ministerio. Los apóstoles tendrían que seleccionar a otro apóstol para reemplazar a Judas, que había traicionado a Jesús. Este nuevo apóstol tenía que ser uno de los seguidores de Jesús durante su ministerio terrenal. Se propusieron 2 hombres que cumplen con los requisitos: Barsabás y Matías. Después de orar para que el Señor revelara su elección, los creyentes echaron suertes para ver quién asumiría ese ministerio apostólico. Si bien echar suertes podían parecer una forma extraña de tomar esta decisión, era una práctica realmente común en la cultura judía de esa época. Se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, y Josué se valió de esta costumbre para dividir la tierra entre las tribus. La gente creía que era una forma justa, imparcial, de tomar una decisión y una manera de que Dios les revelaría su voluntad. Es interesante que la costumbre de echar suertes no se vuelve a mencionar después de la venida del Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro y nuestro guía. Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Los 12 fueron llamados a servir como los principales testigos de la enseñanza de Jesús y su resurrección. Jesús también dijo que los principales testigos de la enseñanza de Jesús y su resurrección, Jesús también dijo que servirían en su reino venidero en posiciones de autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Los 12 ocuparon un papel especial en el reino y en la iglesia de Cristo, porque es necesario la obediencia para cumplir el llamado del Señor, que es muy importante, ¿verdad? Porque sin la obediencia, pues Cristo, aleluya, no nos podría bendecir. ¿Cómo guían a los creyentes la palabra y el Espíritu, verdad? Hay otra, ahora dice recibir, ¿verdad? Había un lapso de 10 días desde la ascensión de Jesús. Los discípulos y otros creyentes habían dedicado a orar y a reemplazar a Judas, quien había traicionado a Jesús. Sin duda los discípulos empezaban a preguntarse cuándo se cumplirá la promesa que Jesús les había hecho. Estaban a punto de experimentar ese cumplimiento. Gloria al Señor. Estamos para finalizar en esta mañana. Siempre, ¿verdad? Deseamos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que cada uno de ustedes, ¿verdad? Reciban saludos nuestros, ¿verdad? Reciban saludos de mi esposa, ¿verdad? Yolanda, que también les envía saludos a cada uno de ustedes. Siempre hemos enviado los saludos porque sé que están orando por nosotros y nosotros estamos orando también por cada uno de ustedes. Saludamos a la Iglesia Centro Cristiano Fuente de Vida, donde pastorean los hermanos Delgado, ¿verdad? Hermano Rubén Delgado y la pastora Rosemary Delgado, Dios les bendiga, y a la congregación también, ¿verdad? Dios les bendiga a cada uno de ellos. Oren por nosotros, ¿verdad? Y nosotros también estamos orando por ustedes, que el Señor los siga bendiciendo grandemente, ¿verdad? A cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios es grande y siempre, ¿verdad? Nos va a ayudar a seguir adelante. Muy bien, seguimos adelante en la clase que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pentecostés, ¿verdad? Celebra 50 días después de la Pascua y era una de las 3 grandes fiestas que celebraba el pueblo judío. La fiesta de la cosecha traía muchos judíos a Jerusalén para adorar a Dios. Esto significaba que la ciudad estaba llena de judíos y conversos al judaísmo de todas las naciones. El tiempo de Dios era perfecto para el derramamiento del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús.
En el día de Pentecostés, los discípulos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. 3 cosas marcaron este acontecimiento. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Número 1. Número 2. Luego se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento el viento y fuego eran símbolos del Espíritu Santo. Los 120 creyentes habrían conectado estas señales en la comprensión del Espíritu Santo. Estas 2 señales no se repitieron en otros lugares donde la gente fue llena del Espíritu. Y la tercera señal, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús les había dicho a sus discípulos que esto ocurriría. La señal de hablar en lenguas se repitió conforme otros fueron llenos del Espíritu Santo. En nuestros días, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, también hablamos en lenguas. Hablar en lenguas fue una señal sobrenatural para estos creyentes y pronto serían una señal sobrenatural para quienes lo escuchaban. Pedro también experimentó el poder del Espíritu Santo al dirigirse a aquellos que estaban congregados en Hechos 2:14. Dios le había llamado a su pueblo a proclamar el Evangelio. Nosotros también necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esto. Jesús prometió ese poder en Hechos 24:49 y Hechos 1:8. Como Pedro en el día de Pentecostés, podemos contar con el empoderamiento del Espíritu Santo para hablar, ¿verdad?, sobre Jesús. Participación a los alumnos. ¿Cómo pueden los creyentes permanecer llenos del Espíritu Santo? Es una buena pregunta. ¿Cómo puede un creyente permanecer lleno del Espíritu Santo? Estar siempre en el contacto con el Señor o en la comunión con el Señor, no dejando de leer la Escritura, no dejando de orar y no dejando siempre, aleluya, de congregarnos, ¿verdad?, para que siempre se mantenga, ¿verdad?, o nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué consejos podrían ser útiles para un creyente que está buscando el bautismo en el Espíritu Santo? Es que lo busque, ¿verdad?, hasta que el Espíritu Santo llegue. El Espíritu Santo ha llegado de muchas maneras a personas que lo han buscado durante años, aleluya. Muchas de las veces lo buscan, ¿verdad?, por bastante tiempo, aleluya, y muchas de las veces llega en el tiempo menos esperado. El Espíritu Santo ha llegado a personas que, orando por los alimentos, ¿verdad?, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, ¿verdad? Pero ellos ya habían estado orando mucho tiempo, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo, para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Dios, verdad? Es para concluir la palabra de Dios. El don del Espíritu Santo prometido por el Padre todavía está disponible para aquellos que siguen a Jesucristo. Después de haber reflexionado cómo se requirió la obediencia del Señor para que los primeros creyentes recibieran ese don. Considere los creyentes hoy podrían mostrar esa obediencia al Señor. Jesús claramente enseñó que vivir como seguidor suyo significa que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Sin el bautismo del Espíritu Santo, los creyentes no tienen poder para ser testigos eficaces de Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a desarrollar el fruto del Espíritu y manifestar dones espirituales. Los creyentes que no han sido llenos del Espíritu Santo deben de buscar a Dios para ser llenos del Espíritu.
Los creyentes que han sido llenos del Espíritu necesitan aprender cómo adorar en el Espíritu y vivir por Él, ¿verdad? Bueno, gracias, esto ha sido la lección en esta mañana, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, que haya sido de beneficio, ¿verdad?, para algunos de ustedes. Si alguien, ¿verdad?, todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad?, en esta mañana, ¿verdad?, es una buena mañana, aleluya, para que usted que me escucha, ¿verdad?, este video, que usted que me escucha por medio de este Facebook, ¿verdad?, pueda aceptar a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Y es la única manera, aleluya, que podemos ser salvos, solamente aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Y como dijimos al principio, ¿verdad?, siempre recordando, ¿verdad?, la muerte, ¿verdad?, y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, es una de las enseñanzas importantes, aleluya, que debemos de llevar a cabo. Dios les bendiga en esta mañana y espero que esta palabra, ¿verdad?, haya llegado a sus corazones, ¿verdad?, para que ustedes algún día, si no ha aceptado a Jesucristo, búsquelo, ¿verdad? Él es, aleluya, el que nos va a ayudar a poder seguir adelante. Si usted no tiene una iglesia donde ir, busque una iglesia alrededor de la área donde usted vive y congréguese, ¿verdad? Y vea usted que la palabra del Señor lo va a ayudar grandemente. Dios les bendiga en esta mañana. Voy a orar, ¿verdad?, para despedir la clase e enviar bendición a cada uno de ustedes. Padre, en esta mañana te doy gracias por haberme permitido, Señor, compartir esta enseñanza de la necesidad de recibir el Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado a seguir adelante. Padre, te suplico por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Suplico por cada iglesia, por cada pastor que conocemos y que nos conocen, aleluya, que sigan adelante llevando este evangelio, como dice la palabra del Señor, a todo pueblo y a toda nación. Es el trabajo, aleluya, que tenemos nosotros. Es algo, aleluya, es una bendición compartir este evangelio a personas que no conocen la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor sea con ustedes. Si el Señor me lo permite, podremos estar aquí, ¿verdad?, el siguiente domingo para seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Dios les bendiga.